Doctor David Bloch. Adelante, doctor, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este coloquio, compartiendo ponencias con ponentes tan prestigiados. La ponencia que voy a presentarles la hice hace poco tiempo, la presenté una vez ya. Es sobre la relación entre el trabajo que hacemos en investigación y la práctica educativa de la carrera básica. Aquí le puse proximidad y distancia entre teoría y práctica, que es uno de los tantos temas sobre los que es interesante reflexionar en este trabajo. La manera en que hice esta ponencia tiene su particularidad. Tomé unos párrafos de la introducción de un libro de una colega que yo admiro mucho, una colega argentina, Patricia Sadowski. Sobre este tema, y pues los párrafos que ustedes van a ir viendo a lo largo de la ponencia van a acompañarme y los voy a ir comentando, y así es como voy a armar la exposición que les voy a presentar. Entonces, del lado izquierdo van a aparecer los fragmentos de las citas de Patricia, y del lado derecho yo voy a ir agregando algunas reflexiones. Bueno, empezamos con esta cita de ella. Una teoría sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, en nuestro caso, queda al mismo tiempo lejos y cerca de esos ámbitos complejos, las aulas, en los que los docentes intentan, desean, pelean por enseñar, y los alumnos deben, también intentan, desean, se resisten a aprender. Lejos, porque la teoría no es un espejo, lamentablemente se pregunta, de la realidad. Cerca, porque ofrece herramientas para pensar sobre la realidad. Lejos, porque la teoría no provee ni reglas, ni normas, ni prescripciones para actuar. Y aquí, bueno, yo empiezo a hacer algunas reflexiones. Voy a hablar sobre todo del desarrollo curricular. Esto tiene que ver mucho con la creación de programas, la modificación de los programas oficiales para la enseñanza de las matemáticas, libros de texto, en un primer momento, después también de lo que sucede en el aula. En el desarrollo curricular se toma una postura con respecto a decisiones que no derivan realmente de la teoría, tales como la selección de contenidos, el orden en que se ponen los contenidos. Por ejemplo, la decisión de si poner álgebra en la primaria o no. Por supuesto que la investigación nos provee de argumentos y de pruebas a favor y en contra. Y bueno, los que les ha tocado la suerte o mala suerte de presenciar los debates de los que discuten qué queda en los programas y qué no, podrán haber visto que finalmente se discuten estas cosas muchísimo, y bueno, a veces gana una postura o gana la otra por mayoría, por una voz que se impuso más que otra. O sea, no necesariamente es por razones completamente racionales y bien armadas. Preguntas como: ¿ponemos probabilidad en la educación primaria desde preescolar o no? ¿Ponemos las fracciones desde preescolar o no? Son las preguntas que escogí porque estaban para mí muy frescas, porque yo venía saliendo de unas mesas en las que estas se estuvieron discutiendo arduamente, y bueno, perdí varias veces en las discusiones, pues las tenía así como muy presentes. Bueno, no son cuestiones que se deriven de manera simple de la teoría, para nada. Para ello se necesitan, entre otras cosas, debates intensos, una memoria organizada, memoria en el sentido de tener la capacidad
de recordar qué experiencias ha habido en el pasado con respecto a estas innovaciones cuando lo fueron, que muchas veces las reciclamos, ¿no? Ingenieros en didáctica en el sentido de ese, de personas que sean capaces de sistematizar los hallazgos y ponerlos al servicio de los momentos en que hay que tomar estas decisiones, ¿no? Bueno, continúa Patricia. Cerca, porque profundiza nuestra comprensión, habla de la teoría, ¿verdad? Profundiza nuestra comprensión sobre los hechos de las clases, al producir explicaciones que muestran una amplia zona de matices ahí donde antes veíamos un solo color. Y aquí voy a dar un ejemplo. La multiplicación de fracciones. Y pongo, ahí donde solamente veíamos una trivial multiplicación de numeradores y denominadores, por ejemplo, 7 por 3/4, pues pasamos el 7 a fracción, el 1 mágico, dicen algunos profesores, para que ya se pueda ver, se pueda aplicar el algoritmo. Se multiplican los numeradores, se multiplican los denominadores, 21/4 y se simplifica. Realmente es una operación no problemática, muy fácil de hacer, el algoritmo, ¿no? Pero rascando un poco atrás de él, digamos la teoría, usando la teoría, nos ayuda a ver un hecho oculto, insólito para los aprendices. El producto es menor que el multiplicando. 7 por 3/4 produce algo que es más chico que 7. Y esa es una sencilla verdad tremendamente difícil de comprender y de aceptar para los alumnos de educación básica. Estoy hablando de quinto, sexto y secundaria. De hecho, creo que muchos pasan por ahí y más lejos y en diferentes circunstancias muestran que eso no lo han comprendido ni aceptado. Nos hace conscientes de que se trata para ellos de una extraña multiplicación, para ellos los alumnos, que ya no necesariamente agranda, que ya no corresponde a una suma repetida. Nos ayuda a descubrir las carencias de nuestro conocimiento, o sea, nuestra ignorancia, cuya superación da sentido profundo a ese conocimiento. Y aquí hay un ejemplo paradigmático, creo que muy, muy famoso, seguramente, bueno, aquí este pequeño público seguro lo conoce, y mucha gente también lo debe conocer ya, que es el rompecabezas, la situación del rompecabezas diseñada por Guy Brousseau. La describo rápidamente, es un tangram hecho de figuras geométricas que al acomodarlas forman un cuadrado. Ahí están puestas sus medidas. Se le da a cada equipo un tangram de estos, con las piezas, se les pide que lo recorten o con las piezas ya recortadas, y se les pide que, se les explica que se va a hacer una ampliación de este rompecabezas y que se quiere que la parte que el rompecabezas original mide 4, en el rompecabezas ampliado mida 7. Y también, bueno, que se repartan las piezas, que a unos les toque hacer unas, que a otros les toque hacer otras, y que cuando terminen traten de armar, de juntar sus piezas ampliadas y pues lo armen. El problema es que no hay un número entero que multiplicado por 4 de 7. Conste que sí estamos hablando de un agrandamiento, pero no hay un entero que permita resolverlo. Y bueno, por lo menos en los últimos grados de la primaria, los alumnos en un gran porcentaje, al no encontrar ese factor, acuden a la estrategia aditiva y lo que hacen es sumar 3. 4 para 7 es 3 y entonces suman 3 a todas las medidas. Pero bueno, lo que obtienen al final, cuando tratan de armar el rompecabezas, obtienen una figura deformada, las piezas no embonan. O sea, y bueno, una manera muy rápida de verlo aquí es que si tenemos un lado formado aquí del cuadrado, ¿no?, formado por 3 laditos de figuras, a cada uno de esos laditos le estamos aumentando 3.
mientras que otro lado del cuadrado está formado solo por dos laditos de figuras, y a cada uno le estamos sumando 3, entonces de un lado sumamos 6, del otro lado sumamos 9, pues se deforma aquello, no funciona. Y bueno, la genialidad de esta situación es que devuelve de una manera muy evidente para los sujetos que echan a andar esa estrategia, que la estrategia produce un resultado erróneo. Y es en ese sentido que yo decía que nos ayuda a ser conscientes de la ignorancia, de nuestra ignorancia o de lo que no sabemos, y es ese hueco, es esa ignorancia la que va supuestamente a darle sentido, significación a un conocimiento que está pues en proceso de elaborarse, ¿no? Bien, pues, un procedimiento que hemos visto emerger por algunos alumnos cuando se les plantea esta situación, no, por supuesto no por todos, es pensar en, una vez que ya se vio que la estrategia aditiva no funciona, qué transformaciones multiplicativas le puedo hacer a 4 para que me dé 7, y bueno, aquí encuentran fácilmente unas, porque son dobles y mitades y mitades de mitades, ¿no? Que son las que primero manejan los alumnos. Entonces al 4 le agrego la mitad de 4 y luego le agrego la mitad de la mitad, obtengo 7. Y si esta misma transformación se la aplico a las demás medidas, ya logro una cosa proporcional. Finalmente, el operador que está ahí en juego, escondidito, es el 7/4, ¿no? Es el entero más la mitad más el cuarto, es 7/4 de la medida. Bien, nos ayuda, sigo hablando de la teoría, a identificar definiciones más amplias de los conceptos que pueden ser progresivamente construidas. En este caso, multiplicar a un número n por 7/4 significa asignar a n la imagen que le corresponde por la función lineal que a 4 le asocia el 7, ¿no? O al 1 le asocia el 7/4. Es, digamos, lo que se está construyendo implícitamente en esta situación del rompecabezas. Esta acepción de multiplicar, que es asignar una imagen, multiplicar por, incluso, digamos, su primer interés es que funciona para los naturales también, ¿no? Multiplicar por 5 es hacer una transformación en la que a 1 le toca 5, y por lo tanto a 2, 10, a 3, 15, etc. Multiplicar por 3/4 es hacer una transformación en la que a 1 le toca 3/4. Es decir, tenemos una definición en la que caben las dos acepciones, la multiplicación por naturales y la multiplicación por racionales. ¿Sí? Hay congruencia ahí adentro. La de la suma repetida solo funcionaba para los naturales. O sea que está en proceso de elaboración una concepción de multiplicación más amplia, más profunda. Y bueno, además tenemos aquí el acceso a una situación que parece permitir elaborar esa noción, ¿no? en la escuela. Es decir, nos ayuda la teoría a devolver a los conocimientos matemáticos una parte de la riqueza epistemológica de su sentido, perdida en el curso de las transposiciones didácticas, como eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, regreso al texto de Patricia Sadowski. Lejos, porque en el terreno en que ocurre el encuentro, la batalla, se pregunta ella, la transacción, la comunión entre alumnos y docentes acerca del saber matemático, acontecen hechos que la teoría no contempla. Y bueno, estos ejemplos se podrían dar millones de muy distinta naturaleza. Y aquí pongo algunos un poco salteados al azar. La carga curricular, el tiempo realmente disponible para enseñar cierto contenido,
la heterogeneidad de conocimientos disponibles por los alumnos en un grupo escolar determinado, la presión de los exámenes externos, ¿no? Ahora, digamos, son condiciones que operan, que restringen, digamos, o condicionan el trabajo dentro del salón de clases, que no están previstas desde la teoría, o las propuestas sofisticadas de la teoría para aprender determinado contenido, ¿no? Y que ponen al profesor en situación de tener que tomar decisiones in situ, de adaptar programas de enseñanza a esas condiciones, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto está siempre las formas muy diversas en que los docentes interpretan las partituras que utilizan. Hechos que la teoría no contempla. Bueno, agrego aquí, antes pensábamos ingenuamente y un poco soberbiamente que las clases se podrían dirigir desde un libro de texto bien fundamentado, ¿no? Y bueno, ya reconocemos que dirigir no, enriquecer sí. Continúa Patricia. Cerca, porque la teoría nos deja ver cuestiones sobre la enseñanza que no nos resultaban accesibles, aún participando activamente en ella, con todo lo que ello implica en el día a día de las aulas. Nos deja ver, por ejemplo, agrego yo, el empobrecimiento del significado de algunos conocimientos, como el ejemplo que acabo de dar hace un momento. Por ejemplo, la lógica que subyace a errores de los alumnos que antes nos parecían disparatados, como sumar en lugar de multiplicar. Las formas sutiles en que muchas veces insinuamos las respuestas a los alumnos, impidiéndolos buscarlas motu propio, entre muchísimas otras cosas, que se van haciendo visibles, ¿no? Sigue Patricia. Lejos, porque en el trabajo cotidiano irrumpen imprevistos que se escapan necesariamente a cualquier predicción teórica. Imprevistos como cuando un alumno que propone un procedimiento inesperado y difícil de comprender para el profesor mismo y de momento no sabe qué hacer, ¿no? Tiene que tener alguna estrategia de salida. O cuando el alumno comete un error o propone, por ejemplo, un procedimiento erróneo difícil de invalidar. O como cuando una decisión administrativa exige recortar el tiempo, o cuando mil cosas, ¿no?, que pueden pasar. Cerca, porque la teoría nos permite advertir que aquello que estuvo siempre ahí, que es así, es el resultado de decisiones de los hombres y no un ordenamiento lógico o caprichoso, no importa, de la naturaleza. O sea, permite desnaturalizar un poco, ¿no? Por ejemplo, la centralidad de los algoritmos en la enseñanza de las operaciones básicas, que nacimos con ella y pensamos que pues así es, así tiene que ser, ¿no? Y pues no tiene por qué ser, ¿no? Es un poco como poner en cuestión cosas que parece que son inamovibles. O la centralidad de la regla de 3 en la enseñanza de la proporcionalidad, o la centralidad de las reglas de manipulación del lenguaje del álgebra en la enseñanza del álgebra, ¿no? O el orden mismo de los contenidos, ¿no? Primero lenguaje algebraico, luego ecuaciones, luego funciones, por decir uno de tantos ejemplos. Y bueno, ahí termina mi diálogo con Patricia, con su bonito texto. Y bueno, yo agregué un par de comentarios más sobre este tema, porque la ponencia está chiquita y todavía cabía hacer una pequeña reflexión sobre otro puntito. Uno tiene que ver con dos ejemplos históricos, le puse aquí, de conflictos en esta relación teoría, aportes de la teoría
a la enseñanza y la enseñanza misma, ¿no? El desarrollo, que para ustedes, colegas de matemáticas y de educación matemática, son muy conocidos, para profesores jóvenes menos, y son estos: el de las matemáticas modernas de los años 60, sobre todo en Europa, y los usos de la teoría psicogenética piagetana en educación en los años 70 y 80, ¿no? Y pues ambos casos son muy interesantes de analizar desde esta perspectiva, porque aportaron, digamos, desde la teoría, una nueva manera de ver, una manera de ver la problemática de la enseñanza de las matemáticas, que destacó algunas cosas que no se veían, pero por la manera en que se hizo, por la rapidez o la precipitación con la que se tomaron decisiones que afectaron directamente la enseñanza, se generaron conflictos grandes y problemas complicados que después hicieron que hubiera que ir echando marcha atrás, ¿no? Como ustedes seguramente recuerdan. En las matemáticas modernas, bueno, estaba la idea de enseñar una matemática estructural, con un fuerte énfasis en la cuestión deductiva, ¿no? Como cosa muy general, un énfasis muy fuerte en la comprensión de los conceptos que subyacían. La pretensión de utilizar la teoría de conjuntos como una teoría que permitiría unificar las diferentes ramas de la matemática de una manera deductiva. Y bueno, la multiplicación en tercero de primaria se convirtió, por ejemplo, llegamos a ver esta definición, no en tercero, en quinto más o menos, en un libro español de la época. La multiplicación es el número de elementos, es el cardinal del producto cartesiano de dos conjuntos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, era un elemento de todo un universo muy congruente, pero que resultó bastante inaccesible y con muchas dificultades para permitir un proceso de aprendizaje de las matemáticas. Y bueno, en los años 70 y 80 la teoría psicogenética también dio lugar, así como a abrir los ojos a cuestiones que se tenían poco en cuenta, como para empezar, esta forma en que los alumnos construyen el conocimiento por interacción con un medio problemático, etc. También interpretaciones tremendamente rígidas de etapas por las que tenían que pasar los alumnos, contenidos que había que posponer hasta que no pasaran determinadas etapas, o cosas como si está demostrado que la construcción del número tiene detrás el desarrollo de las operaciones de seriar y de clasificar, hay que enseñar a seriar y clasificar antes de meterse a trabajar con el número, ¿no? Y entonces, bueno, hubo un lema en esa época que era fuera lápices de preescolar, que los niños no escriban, no trabajen con números porque tienen que madurar estas operaciones. En fin, decisiones que poco a poco se fueron descubriendo como precipitadas, ¿no? Como muy... eso. Bueno. Y por último, el otro punto que yo agregué a esta pequeña ponencia sobre este tema de la relación problemática entre teóricos y prácticos, y esta sí viene mucho de mi sensación, de cosas que recojo de las mesas en las que estuve discutiendo los programas recientemente, son estas pequeñas consideraciones. Si un contenido es difícil, se ha revelado difícil, se dice, hay que empezar a enseñarlo desde más temprano. Esto es una especie como de cosa que se toma como obvia. De los argumentos fuertes que se dan para, por ejemplo, empezar a enseñar las fracciones desde preescolar, o para meter el álgebra desde los primeros grados de primaria, es que en el bachillerato y en la universidad se ha visto que los alumnos no entienden esos conceptos. Por lo tanto, hay que ponerlos a sufrir desde preescolar con ellos. Es increíble, pero es una derivación que tiene mucho peso en las discusiones. Y ahí va. Otra del estilo es, si los alumnos pueden hacer la tarea en experiencias de investigación, es razón suficiente para incluirla en el programa. Es decir, sobre todo nosotros que trabajamos en este ámbito, tenemos la experiencia de haber hecho
pruebas o experiencias didácticas en laboratorio o en aula, en situación experimental, en donde hemos visto a los niños hacer maravillas, ¿no? Y nos hemos deslumbrado por esa capacidad que tienen de producir, ¿no? Pero muchas veces nos confundimos y pensamos que con eso es suficiente para argumentarlo como una cosa para introducir al programa. Y bueno, el programa es un asunto muy delicado, ¿verdad? Ya está de por sí saturado. Y sabemos que los contenidos que viven en el programa están ligados unos a otros. Meter uno más, que exige todo un esfuerzo de comprensión para los profesores, va a ser siempre en detrimento de otros, de la atención que se les prestó a otros. Entonces eso implica un análisis global más complejo. Y por supuesto esta que todavía se escucha, ¿no? Tal concepto es muy importante en la disciplina de las matemáticas, no lo podemos dejar de meter, aunque no sepamos cómo enseñarlo, aunque no tengamos a la mano las buenas situaciones para que se enseñe. Ya verá el profesor cómo le hace, ¿no? Es un poquito la postura. Pero bueno, son reflexiones, digamos, de pilón que decidí meter porque pues las tenía muy frescas yo después de estas discusiones en las mesas de la SEP. Y bueno, cierro pues esta pequeña charla retomando el texto de Patricia. Lejos porque la teoría no es un espejo, lamentablemente, de la realidad, y cerca porque ofrece herramientas para pensar sobre la realidad. Ya, el texto de Patricia se llama La teoría de las situaciones didácticas, un marco para pensar y actuar la enseñanza de la matemática. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre la exposición? Sí, adelante. Sí, me gustó mucho la manera en que tú organizaste tu presentación y recordar el texto de Patricia Sadowski, que es una amiga, pero no conocía este texto exactamente. Y todo lo que es muy bien escrito, este texto llama mucho la atención, es muy rico. Pero me preguntaba, a un momento dice, la teoría no permite eso, la teoría no permite eso. Yo pienso también que nuestras teorías a lo largo de los años han tratado permitir incorporar ¿cómo se dice? Trabajar puntos que en las primeras teorías no se veía tanto y que, por ejemplo, tú trabajas en un entorno antropológico, estas perspectivas socioculturales antropológicas nos dan también más herramientas para pensar todas estas relaciones sistémicas y tenemos mucho más que se tenía en los años 60, 80 también para entender las prácticas de los docentes, los que les determina y todo. Es decir, que las teorías poco a poco enriquecen y nos permiten, nos acercan a la realidad, pero nunca van a ser un reflejo de la realidad. No es el propósito de teoría, es dar lentes poderosas, pero no un reflejo de la realidad. De acuerdo completamente contigo y con Patricia en este punto. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo en que no estamos como hace 20 años, en que, digamos, la mirada de los mismos investigadores se ha hecho más compleja, trata de tener en cuenta más factores. Incluso se podría decir que se ha hecho más humilde por lo mismo, ¿no? Reconociendo que de manera, siempre lo hubo, pero ahora se reconoce más que hay un margen en el aula que no está, que es impredecible, que no podemos determinarlo desde afuera, ¿no? Pero sí, es verdad que hay incluso líneas de trabajo que se están desarrollando con mucha intensidad, ya no tanto para comprender más
por ejemplo, cómo los alumnos construyen ciertos conceptos matemáticos, sino cómo los profesores pueden incorporar ciertos avances en el beneficio de los alumnos, ¿no? O sea, ya más centrados en el profesor, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Mario? David, como siempre que te escucho me haces pensar, reflexionar. Pensé, por ejemplo, que sería interesante hacer investigación sobre creencias de diseñadores de currículum, de texto. Pienso que no es algo muy estudiado y que es relevante saber por qué toman las decisiones que toman. Esto que nos mostraste da una miradita a eso, pero pienso que sería muy interesante hacer eso. Y mi pregunta para ti es, hablabas de cómo a veces cuando uno va a hacer experimentos, los niños hacen cosas súper, ¿no? Te sorprenden. Y decías, eso no es suficiente argumento para que llevemos ese contenido al aula. Pero entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la función de cuando pasa eso? Esas como pruebas de existencia, de que es posible, si no es un argumento suficiente, ¿para qué me sirven esas pruebas de existencia, a lo mejor como investigador? Bueno, no sé, pues pueden ser muy diferentes cosas, ¿no? O sea, tú puedes estar en un proyecto de mediano plazo estudiando las posibilidades que cierto tipo de acercamiento a una noción, las posibilidades que existen, ¿no? Y bueno, lo harás una vez, lo harás una segunda vez, tendrás que estar seguro de cierta estabilidad de tus resultados y después tendrás que analizar varias cosas. Uno es la formación que tienen los profesores en general, los capacita como para empezar a incorporar algo así. Habría que trabajar con los profesores también de qué maneras con un contenido así. Ese acercamiento, ¿cómo se articularía con otros contenidos que están en el mismo currículum? No sé, como, digamos, desde el momento en que tú piensas en ir a la plataforma del desarrollo curricular, pues tienes que tener en cuenta más factores, ¿no? Entonces sí, la investigación que hacemos y los descubrimientos esos que hacemos sí están hechos para que en el mediano plazo o más adelante den lugar como a decisiones curriculares o a la formación de profesores. Quizás el problema es cuando es muy inmediata la cosa, ¿no? Lo veo hoy y mañana decido poner... Por ejemplo, vamos a poner desde quinto año la enseñanza de los números negativos. ¿Por qué? Bueno, porque se ha visto que, otra vez, ¿no? Que en el bachillerato no los entienden bien. Entonces vamos a empezarlos a trabajar desde quinto año. Ok, ¿y con qué situaciones? O sea, ¿qué tipo de problemas les podríamos poner a los alumnos para que ese contenido tenga sentido? No, bueno, pues el del mar, ¿no? Arriba del mar, el nivel arriba del mar, abajo del mar. Y se te acaban el conteo en 2 o 3 situaciones así bien triviales. Y luego, ¿y cómo se va a articular eso con la multiplicación, con la suma de los positivos? ¿O qué hacemos con esa parte, ¿no? Y entonces a veces escuchas una voz que dice, es que nosotros hicimos una experiencia otra vez con alumnos y les pusimos tal situación y sí funcionó, ¿no? Tal situación aislada con un grupo de alumnos en un caso que funcionó. Eso es suficiente para... Es un poco ese tipo de cosas. Entonces yo digo, sí, lo que hacemos tiene sentido en proyectos de mediano plazo, con toda una serie de trabajo profesional que hay que hacer para bajar las cosas al currículum, ¿no? Que no podemos evitar. Y bueno, sobre lo de las creencias que dices, sí, bueno, tal vez sea interesante estudiar las creencias de los que diseñan, no lo dudo. En general nos ponemos muy ingenuos y utópicos o prepotentes, pero junto con las creencias, lo que yo diría también que hay que estudiar son los procesos mediante los cuales se hace el trabajo de desarrollo curricular. Porque ese sí es impresionante, digamos, cómo se ha minimizado su complejidad, ¿no? Cómo se toman tan a la ligera las decisiones y en todos los niveles, ¿no? Incluso la inversión que se decide destinar a la elaboración de los libros de texto.
puede gastar, como me decía una compañera ayer, ¿no? 30 millones de pesos en la renta anual de un edificio bonito para que ahí se tomen decisiones, pero no hay dinero para hacer un recortable que acompañe al libro de texto, ¿no? Cosas de ese tipo, pues. Gracias. Gracias, está bonito. Yo tengo como dos preguntas, voy a tratar de elaborarlas porque como que las veo relacionadas. Por una parte, creo que, bueno, primero agradecerte la charla, me uno a los comentarios, muy bonita, muy interesante, y también nos hace reflexionar sobre estos roles de la teoría. Yo quisiera preguntarte, tú que has estado muy cerca pues, del diseño curricular, pero que me parece has intentado también que la teoría tenga como, o la investigación, pero sí el uso de la teoría tenga como algunos efectos en este diseño curricular. ¿Cuáles son los límites más grandes que percibes de la teoría para llegar ahí a este diseño curricular? Eso sería como una. Y la otra, ¿cómo se podría también considerar al profesor en este proceso del diseño curricular? Es decir, usted tiene que quedar fuera, puede ser parte, pero ¿cómo? Ok. La primera fue los límites, ¿verdad? Bueno, ahora sí, como decía Michelle hace un momento, hay gente que ya está trabajando en esto en el sentido de estudiando, por ejemplo, en la perspectiva de que el profesor utilice los productos de la investigación en didáctica, los productos de la ingeniería, las bonitas secuencias didácticas que se hacen, ¿no? Hay personas estudiando cuáles son las que se les dificulta más incorporar y por qué, ¿no? Y se han encontrado cosas como secuencias muy largas, son muy difíciles de incorporar en la práctica, ¿no? En donde finalmente la institucionalización del saber se pospone mucho tiempo, ¿no? Secuencias con momentos didácticos muy prolongados también, ¿no? Porque hacen falta como prever participaciones más activas del profesor que hagan cierto tipo de cierres, ¿no? Esto con respecto un poco a la manera de trabajar los contenidos, ¿no? Son, digamos, una cosa que en el caso de nuestros profesores hemos visto que sí es que actúa mucho como limitante, es la comprensión del contenido matemático, ¿no? Y bueno, hay que reforzarla, esa sí es una verdad muy, muy trillada, ¿no? Porque esa es la que permite que el profesor comprenda un poco más a dónde va esa situación y lo deje más libre de modificarla, teniendo presente a dónde quiere llegar, ¿no? Porque la va a modificar siempre, a fuerza, eso es inevitable. Entonces de lo que se trata es de que entienda lo mejor posible para dónde va la cosa, ¿no? Para que tenga mejores posibilidades. Pues eso. Perdón, podrían ser muchas más cosas, pero esas son algunas de las que contestarían esa pregunta, ¿no? De las limitantes de las situaciones. Ahora, por otra parte, soy un convencido de que los productos de investigación pueden enriquecer mucho el trabajo en la escuela, por supuesto, ¿no? De mis primeras experiencias, yo aprendí, digamos, yo me formé estudiando didáctica por un lado, pero participando en un proyecto de desarrollo curricular en México que fue muy importante para mí, que se hicieron los manuales para el instructor comunitario de CONAFE, o sea, en las pequeñas comunidades de escuelitas muy chiquitas, con un profesor para los 6 grados, multigrado, ¿no? Había un proyecto en el que había que hacer materiales para que ese profesor pudiera trabajar con los niños de los 6 grados. O sea, son como las condiciones más austeras que hay en el país. Fue una buena escuela. Yo creo que para formar gente en diseño curricular, hacer materiales para ese tipo de profesores es bueno, porque el reto es muy, muy grande, ¿no? Las condiciones no son nada buenas. Y bueno,
haber llevado ahí algunas situaciones de las que nosotros admiramos y apreciamos muchísimo y haberlas visto más o menos operar fue siempre algo que me hizo pensar, se puede. Sí se puede, la cosa es, bueno, adaptarlas mucho, verlas una y otra vez cómo funcionan y seguirlas ajustando y trabajar con el profesor, pero posibilidades sí hay, ¿no? Bueno, y la segunda cosa que comentaste que fue, perdón. El profesor en el desarrollo curricular. Ah, sí. Bueno, ahí lo que creo es que, bueno, en primer lugar hay como mitos, ¿verdad? Esta cuestión de invitar a hacer equipos mixtos en donde unos son investigadores y otros son profesores y juntos van a decidir, funciona muy, muy poco. Por lo general los profesores tienden a subordinarse al trabajo de los investigadores y no, nada más lo validan, pero no pasan cosas demasiado interesantes. En cambio, bueno, no siempre, en general, sí hay experiencias en las que sí pasan cosas interesantes. Pero en cambio, la modalidad en la que a partir de un producto tú trabajas con profesores de muchas maneras, donde ellos lo leen, lo corrigen, te lo devuelven o incluso lo tratan de implementar y te reúnes con ellos y los observas y juntos lo van modificando, ahí yo veo muchísimas posibilidades, muchísimas, de mejorar los materiales que se hacen, ¿no? Por lo menos como en una primera instancia de formación del profesor mismo. He visto varias veces en las reformas que me han tocado la idea de que los hagan los profesores porque son los que mejor conocimiento tienen de lo que pasa en el aula y hemos visto que en general no pasan cosas muy buenas. Entonces sí, creo que ahí hay un tema interesante para seguirle buscando modalidades, ¿no? de intercambio, porque lo que sí es seguro es que tienen muchísimas cosas que aportar, eso segurísimo, pero ¿cómo hacerlo? Freddy. Pues bueno, yo soy profesor de bachillerato y yo creo que hay pues teorías muy bonitas, por así decirlo, investigaciones igual que aportan mucho para poder desarrollar conocimiento matemático específicamente en el aula. Sin embargo, creo que pues existe todavía una gran distancia, ¿no?, entre lo que los investigadores han hecho o están haciendo y lo que el profesor, digamos, tiene que hacer en el aula. Sobre todo hay como cosas que no son muy claras desde el punto de vista teórico comprender o entender. Por ejemplo, ahorita con el nuevo modelo educativo está muy de moda la cuestión de uso, de práctica social, porque parece ser que incluso todos los libros de texto, al menos en bachillerato, incluso en el nivel básico, está pensado de esa manera. Sin embargo, creo que por parte de las autoridades educativas ha habido como poca capacitación, y en el caso del estado de Chiapas realmente creo que no la ha habido, por cuestiones un tanto problemáticas, un poco sindicales en el estado, ¿no? Sin embargo, pues de alguna manera, pues la ley obliga que tenemos que enseñar bajo esa mirada o ese nuevo paradigma, ¿no? Que a lo cual pues muchos profesores, o quizás todos, no están familiarizados. Entonces mi pregunta que surge es ¿cómo podríamos acercar más la teoría al aula, ¿no? Usted en este diálogo mencionaba que a veces está uno lejos, cerca, y me parece como que igual creo que el fin de todo es mejorar la educación. Y entonces, ¿cuál sería su propuesta como para tener un mejor acercamiento, ¿no? Sí. Bueno, una aclaración primero que tendría que haberle dicho desde hace un ratito es que lo que estuve diciendo con respecto a sus preguntas de cómo elaborar libros de texto, etcétera, viene de mi experiencia con profesores de primaria. Ahorita que dijiste soy profesor de bachillerato, me acordé que aquí todos son profesores de este nivel, casi, ¿no? Entonces era importante aclarar eso, ¿verdad? No es lo mismo. Eso no es lo mismo, pero otras cosas sí son lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, en que en general hay un distanciamiento entre lo que pasa en el aula y lo que se propone en otros niveles. Y ya hablamos un poquito de eso ahorita, ¿no? O sea, creo que en la agenda de la investigación educativa tendría que tener mucho peso ya la problemática de la implementación muy concreta en el aula, ¿no? Del trabajo con el profesor.
mucho más del que tuvo antes, ¿no? Y no sé qué más, no sé si mis colegas quieran agregar algo a una pregunta como la tuya, que es... Tu pregunta es una pregunta muy importante, porque en todos los países hay cosas ahora que se imponen de cierto modo a los profesores. Partir de prácticas sociales, hacer modelación, utilizar métodos de investigación, se encuentran en todas las reformas curriculares, poco más o menos. Y yo pienso que muchas veces en la investigación no hemos trabajado bastante sobre la ecología de las cosas, porque las transposiciones que se van a hacer es una ecología viable, bajo cuáles condiciones, de parte de la formación de los profesores, de parte del contexto. ¿Sí? Cuando uno tiene cómo identificar las prácticas sociales que son realmente de interés a un nivel dado para enseñar algo, no es cosa fácil. Y muchas veces se ve que en las reformas curriculares se imponen estas ideas, pero sin los recursos para los docentes, los recursos en términos de materiales, de situaciones, de todo eso, y los recursos en términos de acompañamiento y de formación, porque muchas veces se dedica mucho tiempo para diseñar las reformas, en los mejores casos, pero poco se hace para la implementación y la regulación, porque las reformas es un sistema dinámico, y un sistema dinámico se debe regular, porque no podemos anticipar todo lo que va a pasar cuando se introduce una reforma curricular. Puede pasar tantas cosas no anticipadas, y van a pasar tantas cosas no anticipadas. Por eso tenemos que tener mecanismos de regulación, y muchas veces, por lo menos en Francia, yo sé, se piensan las reformas, incluso se piden su aviso a los docentes. Hay docentes como los de los IREM que participan en los grupos de expertos que escriben las reformas, pero eso no es suficiente. Hay un proceso de regulación y de seguir la implementación en todos los contextos y luego regular a largo plazo, porque lo que se ve es que no se puede ver el efecto de una reforma solo en unos 2, 3, 4 años. Es solo en 10 años que podemos ver cómo se ha equilibrado, cómo se equilibra el sistema con la cultura anterior y la nueva cultura. Y, por ejemplo, he tenido una tesis de una estudiante en Tunisia y tratábamos de ver cómo los docentes apropiaban una reforma de la enseñanza del álgebra en grado 9. Y mirando a lo que enseñaban los profesores, vimos que lo que enseñaba no era una combinación de esta reforma y de la reforma anterior, pero era una combinación por lo menos de 3, 4 reformas anteriores. Es decir, que se debe tomar en cuenta toda la historia para pensar y regular estos sistemas complejos, dinámicos complejos. Y quizás no se presta bastante atención a la necesidad de estos procesos de regulación, cómo organizarlos, cómo dar inversión para estos. Y esto es realmente un problema, yo pienso. Sí. Yo quisiera agregar otro comentario. Pues yo creo que hablando del aspecto de la reforma, pues me parece que no se podría generalizar y hablar de un modelo, y sobre todo un modelo que sea válido en todo el país, ¿no? Yo creo que había que regionalizar de acuerdo a las particularidades, digamos, de los estados, y quizás, aunque sea una misma teoría, pero sí hacer adecuaciones más ad hoc, ¿no?, al contexto y en este caso a las problemáticas que puedan ser comunes, sobre todo el sureste, que ha sido como catalogado, ¿no?, como pues los más pobres, los que menos saben y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que no se podría hablar de un modelo
aunque igual puede ser que esté todo muy bien planeado, diseñado, sino más bien siento que sería conveniente regionalizar y a partir de ahí hacer adecuaciones, ¿no? de la teoría. No sé, ¿tú ibas a comentar algo tú? ¿No? Ah, perdón. Puede ser, no sé, ¿no? La verdad, es interesante lo que dices. Supongo que habría que ver como las situaciones más específicas, ¿no? Como en qué tipo de... con respecto a qué conocimientos o con respecto a qué parte del currículum tú piensas que sería ventajoso que hubiera una diferenciación a nivel nacional, ¿no? Porque bueno, hay unas que son fáciles de imaginar, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos pensando en aplicaciones, en los usos de las matemáticas en situaciones del contexto, bueno, ahí no cuesta mucho trabajo pensar que sería bueno poder echar mano de algunos de los contextos que están vivos y cercanos en el entorno, en cada entorno, ¿no? Pero si de lo que estamos hablando es de una manera de construir la noción de número racional, no sé, ahí me cuesta más trabajo pensar que es pertinente regionalizar, ¿no? Entonces habría que ver qué aspectos y por qué, ¿no? Supongo, pero bueno. Vamos a hacer algunos comentarios que están haciendo en línea. No son preguntas específicas, Okay. pero son comentarios. Bueno, tenemos Carlos Fuentes, que nos comenta, le comenta, me gusta el análisis porque evidencia puntos comunes y no comunes entre investigadores en educación matemática y profesores de matemáticas, entre lo que debería ser y lo que en realidad es. Carmina Alamán lo felicita por su trabajo, que le parece muy interesante sus propuestas. Y tenemos un comentario más de Mario Agüeda Herrera, dice, creo que todo lo que hacemos en la práctica forma la teoría. El problema es que no formalizamos lo observado y los resultados. No sé si tenga alguna reacción. Bueno, el último punto me parece muy interesante, ¿no? Porque es cierto, no hablamos de eso aquí y tendríamos que haberlo hecho. Digamos, es lo que ocurre en la práctica, en la implementación, es la fuente de problemáticas de las que se nutre la investigación, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, que eso es muy interesante y tiene que ver con esto que estamos hablando ahora de hay que prestar mucha atención ahora al profesor y a lo que él puede, no puede hacer en las condiciones del aula, y eso, bueno, hay que también teorizarlo, ¿no? Lo decía Michelle también hace un ratito, ¿no? Hay que, pues sí, formalizarlo, teorizarlo, tematizarlo. ¿De acuerdo? Bueno, Apolo. O sea, Sí. David, qué bien vete por aquí en el Prome. Quiero hacer una breve reflexión sobre una idea que apareció en una de las diapositivas anteriores, donde se hacía referencia al libro de texto y señalabas que uno pensaría que el libro de texto podría funcionar como una forma, como un medio para dirigir la clase. Y mi reflexión va en el sentido de que el libro de texto puede tener un rol importante en la clase o no. El profesor en ocasiones lo ignora o en ocasiones puede usarlo como un material de trabajo cotidiano y las clases van sobre la orientación que tiene el libro. Y en ese sentido, en el caso de que este material llega a ser el eje del trabajo en la clase, pues entonces de alguna forma se transmite estas ideas que tiene el autor del libro sobre lo que significa la matemática, sobre lo que debe de servir, para qué sirve la matemática, incluso para qué se aplica la matemática. Y resulta muy importante observar o analizar o distinguir cuál es el enfoque de los libros de texto, cuál es la cuestión
cómo está tratando las situaciones o cómo está planteando las actividades, porque finalmente ese libro puede impactar a muchos estudiantes. Incluso un estudio que hemos realizado con Mario sobre las imágenes de matemáticos en los libros de texto y cómo hay cuestiones como por ejemplo de que no hay mujeres en los libros, ¿no? Se omite a las mujeres matemáticas y otras cuestiones como esta. Pero lo que quiero señalar es que el libro pues tiene una propia particularidad, una propia característica del autor, una propia visión del autor, y que a pesar de que se construye sobre una reforma educativa en donde hay una serie de cuestiones como orientaciones didácticas, como el propio programa de estudios, pues finalmente el autor es el que plasma ahí su visión sobre la matemática. Y me parece que este campo de estudio, el libro de texto, puede ser un lugar importante para identificar cómo el profesor elige y cómo interactúa con el libro de texto, pero además cómo va articulando este material didáctico en su clase, cómo lo va integrando a su discurso para construir un nuevo discurso en el aula, de su visión, del programa de estudios, del libro de texto. Y en este ámbito, observar cómo puede apoyar ciertos procesos o cómo puede obstaculizar otros, y es un llamado como para centrarnos en un estudio sobre este material didáctico, su relevancia que tiene y las problemáticas que están alrededor de este material. Solamente una reflexión. Sí, seguro que es re interesante, sin perder de vista que la problemática en primaria yo creo que es muy distinta de la que hay en el nivel superior, ¿no? Y el rol del libro de texto también es diferente, ¿no? En primaria que... Sí. Totalmente. Voy a dar lugar a una pregunta que hace Seidi Barraza, que me parece que se conecta un poco con lo que decía Apolo. Me permito hacer mi propia interpretación, porque dice Apolo que el libro de texto juega un papel importante. Entonces, Seidi Barraza pregunta si los desarrolladores serían los encargados de formar un puente entre la teoría y la práctica. Entonces me quedé pensando en su papel como investigador, su papel como desarrollador del libro de texto y la oportunidad que entonces usted puede tener para crear ese puente. Pero si usted, su propia respuesta para Seidi. Pues sí, yo creo que sí. O sea, a mí me gusta la imagen. O sea, sí creo que los desarrolladores de currículum, de libros de texto, los que están metidos en eso, podrían tener un lugar privilegiado para tratar de ser un puente entre estos dos mundos, ¿no? De ver, para eso es muy bonito el concepto de ingeniería didáctica de Rebalaje, que alguna vez hubo, que después se palideció un poco frente al de la metodología, ¿no? Que es el ingeniero en didáctica como el ingeniero civil, digamos, como el ingeniero mecánico, como una persona con una preparación, digamos, actualizada en los aportes de la ciencia, que él sabe más o menos lo que se está produciendo, pero atento a las necesidades de cada sitio, con la meta de producir soluciones adecuadas a cada sitio, ¿no? Me acuerdo mucho de una frase que no me acuerdo si era de él, pero estaba muy ligada a sus textos, que era: no necesariamente los últimos aportes, los últimos conocimientos, las últimas innovaciones son las mejores para cualquier lugar, ¿no? A lo mejor, dadas las circunstancias, las condiciones, hay cierto tipo de soluciones que pueden funcionar mejor que otras. Y bueno, yo sí creo que hacen falta esos personajes puente, y que requieren ciertas características. Sí. Bueno, doctor, ya para no cansarlo, que es muy interesante escuchar la vida para muchas pláticas, voy a permitirme
leer otro que tenemos de Denis Ríos. Dice: excelente análisis. Pienso que el mismo docente frente al grupo tendría que realizar la tarea de investigador para poder desarrollar las propias teorías y no solo ser simples reproductores. Pues ahí yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es una cosa que se puede discutir, ¿no? Yo creo que por una parte el profesor tiene una tarea inmensa y muy compleja para que todavía se le diga, y además tú investiga y ve por dónde puede ir los desarrollos de tantos aspectos que además se pueden investigar, ¿no? Creo que es mucho pedirle. Por otra parte, creo que ningún profesor reproduce, ninguno, ahí sí, hablando de lo de los libros de texto, ¿no? Recrean las cosas, no las reproducen así tal cual. Ya quisiéramos a veces, ¿no? Pero no, o sea, eso no pasa. Las recrean y esa recreación pues varía mucho. Por ejemplo, en primaria hemos visto que profesores noveles, cuando están empezando, bueno, se apoyan un poco más en los libros de texto. Pues claro, pues no tienen mucha experiencia, entonces tienden a seguir un poco más el guión que se les propone. Pero conforme van adquiriendo experiencia se van soltando, ¿no? Y van metiendo ahí sus modificaciones. Profesores de niveles más altos, por ejemplo, profesores yo creo de nivel superior, donde el conocimiento matemático en sí mismo no es tanto el problema, puede ser que utilicen los libros de texto más como verdaderamente un complemento, un pequeño complemento, del que sacan ejercicios, del que sacan algunas ideas, pero su curso lo estructuran ellos, ¿no? Entonces, casi en todos los niveles hemos visto que los profesores usan más o menos las propuestas, pero las modifican, muy pronto las modifican. Entonces no hay que preocuparse mucho de eso, de que van a seguir recetas, yo creo que no. Y más bien creo que las supuestas recetas a veces les aportan buenas ideas y eso no es malo. Pero bueno. Sí. Bueno, yo tengo un comentario sobre esto. Hay profesores que toman una maestría, que toman un doctorado profesionalizante, y me parece que si no a lo mejor ser investigadores en su aula, a lo mejor sí ayudarlos a sensibilizarlos de la importancia de su papel, de tomar notas, de repensar, de reflexionar su Totalmente práctica. de acuerdo, a lo sí. mejor eso sí, no Sí, convertirse en un investigador como tal. Claro que sí, claro que, o sea, hay muchas cosas de la práctica del investigador que un profesor las tenga es muy bueno, Sí. ¿no? Claro que sí. Bueno, doctor, pues le damos más Gracias. Continuamos con los expositores. En un momento regresamos. Ya se quemó.